Buenos días a todos. En primer lugar, felicitar al equipo que está haciendo todo esto y ya de paso aprovecho para decirles a todos ustedes que esas preguntas que emocionadamente hacen todos, que vayan apuntándolas en cada momento que tengan esa emoción, para que luego se las puedan transmitir de 1 a 1:30 a todos los ponentes que subirán aquí los 3 ponentes de la mañana para responder a esas preguntas. Apúntenlas, por favor, en el momento que les surja la emoción. Yo también estoy emocionado en cualquiera de los sentidos que la Real Academia dice, pero en la parte, lógicamente, positiva. Como representante de GSD, yo creo que debo sentirme muy orgulloso de estar aquí en este ambiente tan interesante. Las universidades seguramente son las catedrales del saber del conocimiento crítico, del foco que debe irradiar hacia todas partes, admitiendo siempre las aportaciones de los demás, lógicamente del entorno. La práctica emotiva debe ponerse allí donde están los sujetos, los que tienen que aprender, los que han de emocionarse positivamente, que son todas las partes involucradas en la educación. Innovación a veces significa un ajuste de cuestiones que se iban perdiendo o dejando de atender. Curiosamente, se estaba hablando aquí de este tema. Es utilizar los descubrimientos para enriquecer el aprendizaje o favorecerlo. Por lo tanto, saber más de las personas no es necesario, es imprescindible. Se aprende a diario y en contacto con las personas reales. Por ello, cuantas más herramientas, mejor será el resultado del aprendizaje. Una buena herramienta puede ser lo que yo llamaría alegría del aprendizaje, que a fuerza de ser incorrecto, significa que todos los involucrados quieren participar en la búsqueda de un bienestar generalizado. Aprender no debe ser un trauma para nadie, sino todo lo contrario. Una satisfacción generalizada, una mentalidad general abierta a todos los involucrados. Por ello, no ha de extrañarnos que una premisa importante sea la de ser buenas personas, aprendices de buenas personas, de personas entusiasmadas de continuo, que aprenden y que transmiten buenas sensaciones siempre. Decíamos que todas las herramientas son importantes. Algunas de ellas nos las dará Rafael Guerrero. Dice Rafael que todos tenemos dificultades emocionales y él dice que los TDAH más. ¿Es Rafael una buena persona? Dato imprescindible que todos aprendan para transmitir emociones positivas. Y si es una buena persona, no me es raro reconocer que es un buen docente. Sobre todo porque ni siquiera lo digo yo, aunque yo he tenido la posibilidad de constatarlo. Lo dicen sus alumnos. Y los alumnos no mienten, aunque sus comentarios, lógicamente, puedan ser interpretados, pero mentir no mienten. También comentan sus alumnos que ayuda siempre, seguro que no le afecta el gremialismo, que no debiera afectarnos a nadie tampoco. Ayuda en cualquier tema. Se puede hablar con él de cualquier tema, no elude ninguno. No forma parte esto de la alegría del aprendizaje que yo hablaba. No me extraña que su disponibilidad sea utilizada por un amplio y diverso número de personas que a veces necesitan una palabra amable. Él la tiene y no la soslaya. Rafael tiene todas las cualidades que necesitamos para que nos ilustre durante un ratito. Es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Educación por la Universidad de Burgos, ha trabajado durante varios años como orientador en un colegio concertado de la Comunidad de Madrid y como profesor de esta universidad. Es experto en Psicología Clínica e Intervención en Trauma y Psicoterapia Breve con niños y adolescentes, experto en TDAH, experto en Psicología Educativa. En la actualidad es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y del Centro Universitario Cardenal Cisneros. Dirige el Centro de Psicología Darwin,
cuyo fin es ayudar a niños, adolescentes y adultos con dificultades psicológicas como el TDAH. No hablaré de los cursos, la culpa la tiene él porque dice que me ha chantajeado para coger uno. Chantaje, si quieres. Sí, ¿puedo decir el chantaje? Sí, sí, sí. Me invitará a tomar una cerveza. Pero permítanme que subraye solamente algunos títulos de cursos o de ponencias que todos ellos tienen en común la preocupación por los jóvenes. Aplicación de normas y límites en casa, ser inteligente emocionalmente, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, influencia en la teoría del apego, inteligencia emocional para padres y maestros, el ámbito socioemocional en los niños y adolescentes, terapias y pautas de intervención para jóvenes TDAH, principios básicos de relación con el alumnado en las 8ª jornadas multidisciplinares de la Asociación APDE, Sierra, celebrados en el Colegio Gredo San Diego de Guadarrama, curso de psicomotricidad y aprendizaje motor, asignatura que impartió en la Universidad de Rey Juan Carlos. Lógicamente todos estos cursos, una partecita mínima que he dicho de estos cursos, en distintos espacios, en distintas universidades, colegios, fundaciones e incluso diversas ciudades. Déjenme que nombre sobre todo un libro, Trastornos por déficit de atención con hiperactividad, entre la patología y la normalidad. Rafael, conocerte no ha sido un placer, sino una suerte. Escucharte me hace sentirme a mí algo más joven de lo que mi edad biológica me permite. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ojalá y todo lo que ha contado Paco fuera cierto, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer a Paco su cariñosa presentación. La verdad que conocí a Paco y a Pilar hace un par de semanas o 3 y bueno, fue un verdadero gusto poder charlar, hablar con ellos, intercambiar opiniones en relación a la educación, ¿no? También, como no, agradecer a la Universidad Rey Juan Carlos y al Observatorio en concreto y muy especialmente a Raquel Garrido, que es una auténtica máquina y fue la persona que se puso en contacto conmigo para que hoy tuviera la suerte de poder estar con todos vosotros. Bueno, como el tiempo es oro, empezamos, ¿vale? El título, como bien sabéis, de esta conferencia, bueno, hago un pequeño inciso. Yo creo que es debido a que he escrito un libro sobre el TDAH, voy a estar moviéndome constantemente por el escenario, ¿vale? No tengo la capacidad de autorregularme, ¿no? El título, como podéis ver aquí, es el de Gestión emocional en alumnos con dificultades de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo que yo persigo en esta horita que vamos a estar aquí juntos es poder dar unas pinceladas en relación a cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a gestionar las emociones. Pero claro, para que les enseñemos a nuestros alumnos a gestionar las emociones, primero tenemos que ser nosotros quienes sepamos gestionarlas. Yo no puedo enseñarle a mi hijo japonés si yo no sé japonés. Empezamos. Desgraciadamente vivimos una sociedad en la cual las emociones están muy mal vistas. Es verdad que poquito a poco, cada vez somos más, ¿no?, los que vamos tomando conciencia de todo esto y los que en nuestras aulas, hablo desde la etapa infantil hasta el ámbito universitario, hasta incluso en escuelas de adultos, los que vamos haciendo un esfuerzo para que en el ámbito educativo esto no sea así. Pero lo que nos ocurre es que existe ahí un inconsciente colectivo donde nos encontramos con mensajes que hacen mucho daño, que hacen mucha pupa. Entonces, claro, tendemos a reprimir algo como son las emociones. Y las emociones, como bien explica José Ramón Gamo, las emociones son inconscientes, son involuntarias, no decidimos tenerlas o no tenerlas, simplemente surgen. Es como algo que surge del fondo del mar y que llega a la superficie. Y por tanto, decirle a un niño, a un varón, a un niño pequeñito, no llores, es reprimir algo que es natural en el niño. Y decirle a los varones, no lloréis, decirle a un niño, no tienes que llorar porque los chicos tienen que ser valientes, es reprimir algo que el niño no puede reprimir. Y por tanto está haciendo un esfuerzo monumental con algo que es completamente inconsciente. El niño no ha decidido llorar, pero el caso es que hay una situación que le hace estar triste. Y nos vamos al caso de las mujeres, al caso de las niñas. Las niñas no se pueden enfadar porque son señoritas. Entonces aquí nos encontramos con dos ejemplos del inconsciente colectivo que constantemente están ahí hirviendo en lo más profundo y que tiene un efecto bastante negativo para nuestros chicos.
Entonces, esto de las emociones es como un interruptor, es decir, las luces están encendidas o están apagadas, no hay medias tintas. Entonces, en la sociedad en la que vivimos, y lo podemos ver en varios ejemplos que os voy a poner aquí y muchos que podréis darme vosotros y vosotras, las emociones tienen dos puntos en el momento que estamos viviendo en nuestra sociedad. O tendemos a ignorar las emociones, o, si le damos a la clavija que tenemos aquí, tendemos a hablar de las emociones, pero de una manera muy exagerada. Y nos van a surgir muchas ideas que están en nuestra cultura, que están en nuestra sociedad, que reflejan esto, ¿vale? Hemos hablado de reprimir las emociones, ahora os voy a poner algunos ejemplos, bastante conocidos, de todo lo contrario. Claro, las emociones existen, pero son de todo o nada. Vive sin miedo, ¿os acordáis? Bueno, Rosana sacaba su primer disco, su primer álbum, con una canción que se llamaba Sin miedo. Bien, yo siempre digo lo mismo, ¿dónde estaríamos si no tuviéramos miedo? En una caja de madera. Jon Secada, ¿recordáis esta canción de los años 80, años 90? ¡Uepa! Lanzamiento de gafas. Es decir, si estoy contigo, lo tengo todo, y si no estoy contigo, ya no soy nadie. Entonces, todo esto es algo que cala. Hoy en día tenemos a nuestros hijos, hoy en día tenemos a nuestros alumnos que acaban de empezar a hablar, alumnos de la etapa de infantil, que están cantando canciones como Despacito y Súbeme la radio. No saben lo que están diciendo, pero están diciendo cosas que no tendrían que decir. Y todo esto son aspectos que ellos están interiorizando. Y una vez más, vuelvo a decir que no estamos protegiendo a los niños, no estamos protegiendo a los menores, y esto es tremendamente grave. Ayer lo comentaba José Antonio Luengo. Programas como Mujeres, Hombres y Viceversa no deberían existir en televisión. ¿Por qué? Porque nuestros adolescentes y nuestros niños de primaria los están viendo. Y no es ningún ejemplo para ellos, todo lo contrario. Sin ti no soy nada, de Amaral. Después de ti no hay nada, Alejandro Sanz, en su famoso Corazón partido. Bueno, son algunos de los muchísimos ejemplos de los cuales podemos hablar. Es decir, las emociones o no existen, tendemos a ignorarlas, como en este caso de aquí. No llores, por favor. ¿Por qué no va a llorar si el chiquillo tiene ganas de llorar? Claro. Y tendemos a reprimir la emoción de nuestros niños. Ojo, no solamente ocurre en niños, también ocurre en los adultos. Iremos viendo muchos ejemplos. Lo que es muy importante como docentes, lo voy a enfocar todo desde el ámbito más, desde el punto de vista docente, el ámbito académico, pero vamos a estar constantemente haciendo paralelismos con el ámbito familiar, con papá y con mamá, y por supuesto también, si hay algún clínico aquí, algún profesional, con el ámbito clínico, con los psicólogos, pedagogos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un paralelismo muy grande. Es decir, aquí de lo que se trata es, a mí me da igual trabajar con un TDAH, con un disléxico, que con un niño con un trastorno negativista desafiante, me da exactamente lo mismo. Yo trabajo con Pablo, trabajo con María, trabajo con Lucas. ¿Por qué? Porque yo no trabajo con etiquetas, trabajo con personas. Entonces, alguna vez, en alguna charla, alguna mamá ha estado muy enfadada conmigo porque las pautas que yo doy, aparte de servir para los niños con TDAH o para los niños con dislexia o para los niños con dificultades a nivel social, resulta que no son específicas para esos niños, sino que también no son específicas, son para todos los niños, claro. Pues mira, te llevas dos en uno. Claro, porque no trabajo con TDAHs, trabajo, vuelvo a repetir, con Pablo, con María y con Lucas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer como docentes, y voy a repetir, como padres, como profesionales de referencia para nuestros chicos, que es conectar con las emociones de ellos, conectar con las emociones de nuestros chicos. ¿De acuerdo? Y para eso os voy a poner un vídeo muy cortito. ¿Habéis visto Love Actually? Sí. Bueno, Love Actually es una película muy recomendable para esos días en los que estamos a punto de romper a llorar, viernes por la tarde después de salir del colegio, mantita, sofá y Love Actually, ¿vale? Con eso rompemos y volvemos de nuevo al equilibrio, ¿vale? Bueno, os voy a poner un breve extracto de esta película, para aquellos que no la habéis visto, no la voy a destrozar, simplemente os voy a poner una escena en la que sale Liam Neeson con un niño. Liam Neeson es el padrastro de ese niño, ¿vale? Liam Neeson salía con una mujer que fallece y en esta escena sale Liam Neeson hablando con el hijo de su pareja que acaba de fallecer. Entonces Liam Neeson estaba muy preocupado porque su hijastro estaba muy preocupado. Vamos a ver qué pasa.
es el problema, Samuel. Es solo por mamá. Hay algo más. ¿Ah? Quizás el cole. ¿Alguien te está amenazando? ¿O es algo peor? ¿Puedes darme alguna pista o no? ¿De verdad quieres saberlo? De verdad quiero. Aunque no puedas hacer nada para ayudarme. Aunque ese fuera el caso, sí. Vale. Pues... lo que pasa es que estoy enamorado. ¿Qué? Ya sé que debería estar pensando en mamá y lo hago, pero estoy enamorado. Ya lo estaba antes de que muriera y no hay remedio. Pero, ¿no eres un poco joven para estar enamorado? No, Ah, pues vale, bien, vale. Bueno, pues me siento un poco más aliviado. ¿por qué? Pues porque creía que sería algo peor. ¿Peor que la angustia de estar enamorado? Oh. Oh, sí, tienes razón. Angustia total. Bien, Liam Neeson tiene buenas intenciones, pero la verdad que el pobrecito mío lo hace francamente mal. ¿Por qué? Por un sencillo motivo, porque no tiene empatía. Es decir, él está hablando desde su punto de vista y no tiene en cuenta el punto de vista del otro. Entonces, claro, cuando se da cuenta que él está enamorado, dice, pues menuda tontería. Yo pensaba, se siente muy aliviado porque pensaba que estabas preocupado por mamá, que eso para mí, desde el punto de vista adulto, es lo más preocupante. Pero el niño no está preocupado con eso. Yo recuerdo hace unos años una situación personal en la cual fallece una amiga nuestra, bastante joven, una chica de 40 años, que tenía 2 hijos. Y estábamos en el tanatorio y sus hijos tienen en torno a unos 7, 8 años, una cosa así. Y la preocupación de estos 2 niños es ir corriendo a su padre y decirle que si esa noche se pueden quedar a dormir en casa de fulanito o de menganito. Esa es la preocupación que tienen. Entonces, lo que sí que es muy importante es que tengamos en cuenta el punto de vista del otro, que es lo que le falta aquí a Liam Neeson, ¿vale? Esto es algo que vamos a ir repitiendo a lo largo de la conferencia de hoy. Bueno, ayer nos dieron clases magistrales, tanto Ibarrola como Morgado, de lo que son las emociones, y yo hoy me voy a una parte mucho más básica, que son las figuras de apego, que son las relaciones de apego, ¿vale? Entonces, es importante saber que nuestros hijos, los bebés, llegan al mundo con la capacidad de enamorarnos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque esto es lo que a ellos les va a salvar la vida, ¿no? Cuando vemos a cualquier mamífero, ¿vale? A cualquier mamífero chiquitito, joven, cachorro, ¿vale? La sensación, ¿cuál es? La de ir a chucharlos, aunque sea un león, ¿de acuerdo? Aunque sea un oso polar, pero la sensación es de ir a chucharlos. ¿Por qué? Pues porque como mamíferos nacemos con la predisposición para enamorar. ¿A quién? A aquellas personas de las cuales dependemos, como seres completamente indefensos. El ser humano es el animal de todos los animales que hay en el planeta más indefenso y que más tarda en independizarse. Y vaya que sí tarda en independizarse, ¿no? Por tanto, el vínculo de apego, la relación que establecemos con los otros, ayer decía tanto Begoña Ibarrola como Ignacio Morgado, que somos seres sociales, el cerebro es un órgano social. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos relacionamos con la manada, ¿para qué? Para estar más protegidos. Y por eso, hilando con lo que decía ayer José Antonio Luengo, existe una relación entre lo que son las figuras de apego, el vínculo emocional de apego que tengo con mi padre, con mi madre y, claro que sí, con mis profesores, con el bullying, sin lugar a dudas. Es decir, el hecho de que un niño tenga un apego inseguro hace que la probabilidad de sufrir bullying sea mayor. Y todo lo contrario, el hecho de que un niño tenga un apego seguro, porque sus padres le han dado una serie de condiciones, una serie de contextos para favorecer un apego seguro, y luego vamos a ver cuáles son, hace que esto sea un factor de protección. Y eso está tremendamente bien estudiado. Por tanto, el tener muchos amigos, el vivir en manada, y digo manada a propósito, es un factor de protección, es un factor de seguridad. ¿Qué es lo que hace un monito cuando se ha hecho daño en una pierna? Bueno, lo que hace es dejarse proteger por la manada, y esto lo vemos en los documentales de la 2, ¿no?
Pero cuidado, esto del apego, existe la idea de que el apego es algo que se da solamente en los bebés. Entonces, cuando hablamos de que mi hijo tiene 5 años, el apego ya se le ha pasado, hace mucho tiempo, porque esto del apego es solamente en los niños chiquititos. Esto es falso. Estamos constantemente a lo largo de todo el ciclo vital apegándonos y desapegándonos. Y ojo, no solamente nos apegamos hacia personas, sino que nos apegamos hacia situaciones, nos apegamos hacia objetos, nos apegamos hacia valores. El valor de ser fiel, por ejemplo, y yo puedo ser fiel a ese valor. Los que estáis aquí en la sala, que sois del Atlético de Madrid, estabais muy apegados al Vicente Calderón. Claro. Y eso es un apego. Qué pena que vayan a tirar abajo el Calderón. Qué pena que ya no vayamos a venir más aquí al Calderón. ¿Vale? Por tanto, no solamente hay apego hacia personas, sino también hacia ideas, valores, objetos. El niño pequeño que tiene apego hacia su osito. Entonces, constantemente nos estamos apegando. Entonces, cuidado con esta idea errónea que existe de que el apego es solamente para los bebés y para los niños de hasta 1 año de edad. Mentira. Porque si yo pasado mañana decido separarme de mi mujer, estoy rompiendo una relación de apego. Es más, seguramente esta relación ya estaba rota desde hace bastantes meses. ¿Lo veis? Por tanto, este bebé que está aquí con su papá y con su mamá está estableciendo una relación de apego, está estableciendo un vínculo que no aparece a partir del nacimiento, aparece en el periodo prenatal. Se vincula con mamá y con papá. ¿Para qué? Por egoísmo puro y duro. Porque sabe que la única manera que tengo de sobrevivir es apegándome a ellos y es enamorando a mamá y a papá. Es siendo muy rico para mamá y papá, siendo muy gracioso para ellos. ¿Qué pasa cuando llegamos a la etapa adolescente? Bueno, que nos desapegamos, pero cuidado, no nos desapegamos de todos, ni de todo. El adolescente se desapega generalmente de mamá y de papá, pero se apega ¿a quién? A los amigos, a los colegas. Y se puede apegar a un grupo de música, se puede apegar a un rapero que no conoce personalmente, pero que le encanta la música que escucha. ¿De acuerdo? Se puede apegar a la novieta que se ha echado. Y así constantemente. Por tanto, esto es un ciclo. El apego es un ciclo. Me apego para desapegarme, me apego para desapegarme. Y si yo pasado mañana decido apuntarme a un grupo de montañismo para ir todos los domingos a la Pedriza, es posible, o no, en función de mis características y de los compañeros que vaya a tener nuevos, que yo me pueda apegar a ese grupo. Bien, existen distintos tipos de apego, ¿de acuerdo? Hablamos de apego seguro y de apegos, en plural, inseguros. Para hacerlo muy sencillo, os voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy básico. Entonces, en la columna de la izquierda vais a ver el alumno o el hijo que tiene una necesidad, ¿de acuerdo? Cuidado, las necesidades se tienen que cumplir sí o sí. Las necesidades no se negocian. Cada vez que un niño pequeño tiene una necesidad, se tiene que cubrir siempre, o más nos vale que la cubramos siempre. Una cosa es necesidad y otra cosa es deseo. Yo tengo el deseo de que mañana me toque la lotería, pero no es una necesidad. Ahora, cuando tengo una disregulación emocional, necesito que alguien me heterorregule. Entonces, a la izquierda vamos a ver necesidades que tienen los niños. Existen 4 tipos de necesidades. 1, las fisiológicas, es decir, comer, dormir, seguridad. 2, las cognitivas. Tengo curiosidad por conocer a tal persona. Tengo curiosidad por leerme este nuevo libro. Tengo curiosidad por ver esta nueva película que estrenan mañana viernes. Las emocionales, que son las que vamos a hablar ahora, y las sociales. El ser humano, lo voy a repetir, es un ser social. Bien, aquí vamos a poner en forma de figuras geométricas muy sencillas las necesidades de un alumno y aquí vamos a ver las respuestas que da la madre, el padre o la profesora a la necesidad que tiene ese alumno. ¿De acuerdo? Entonces, para hacerlo muy sencillo, este alumno, este niño, Pablito, tiene una necesidad que se llama círculo verde. Es muy concreta. Necesito que me des un círculo y que sea verde. Vuelvo a repetir, necesidad, no es deseo. No es que quiera comprarse unas chuches en el kiosco de la esquina. No, no. Es que tiene una disregulación emocional y como no sabe regularlas, necesita que alguien se las regule. Ahí decía Begoña Ibarrola, ¿cómo aprende uno a regularse? ¿Autorregularse? Autorregulándose, haciendo. ¿Cómo uno aprende a nadar? Nadando. Vale, pero alguien se lo tiene que explicar. ¿Por qué? Porque la autorregulación emocional no está codificada en el brazo corto del cromosoma 3. No, es algo que se tiene que aprender. Se aprende todo menos los reflejos. Necesidad círculo verde. ¿Y el niño qué hace? Se la transmite a mamá, se la transmite a la profe. A veces, nuestros hijos, nuestros alumnos, no nos las transmiten.
hay que estar ahí muy rápidos para captarlas. Y mamá, o la profe, lo que hace es que esa necesidad que tiene este niño se la devuelve. Es decir, le está cubriendo la necesidad. ¿Esto qué es? Una respuesta contingente. Le estoy dando a mi hijo lo que él necesita. Si mi hijo me dice que está triste porque se ha peleado con su hermana, yo lo que tengo que hacer es buscar estrategias para calmar esa tristeza que tiene mi hijo. Si constantemente, cada vez que mi hijo me pide un círculo verde, yo le doy ese círculo verde, estoy siendo contingente, esto a lo largo del tiempo se convierte en un apego seguro. Luego veremos las características concretas. Bien, vamos a suponer este mismo niño, Pablito, que tiene esa misma necesidad y se la pide a una mamá que va a ser distinta, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tiene otra mamá. Bien, le pide ese círculo verde, pero resulta que mamá o la profe le da un cuadrado verde. Bueno, se parecen, pero no es lo mismo. Entonces, resulta que Pablito está sentado ya en la mesa de su cuarto a punto de empezar a hacer los deberes y en ese momento le dice a mamá, mamá, estoy muy enfadado porque hoy mis amigos no me han dejado jugar con ellos al fútbol. Y yo le digo, déjate de tonterías y ponte a hacer los deberes. O déjate de tonterías y ponte a merendar. Se lo puedo decir de manera muy cariñosa, pero aún así sigo sin darle respuesta a su necesidad. Cariño, olvídate de eso por un momentito y ponte a hacer los deberes, que es lo que tienes que hacer, cariño. Venga, que lo vas a hacer fenomenal. Se lo he dicho de una manera muy cariñosa, pero no estoy atendiendo a su círculo verde. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no satisfago su necesidad, pero sí que le doy una clave para que él sepa cómo se tiene que relacionar conmigo. Es decir, no voy a atender a tu necesidad, pero si quieres que yo como mamá o yo como profe esté contento, contenta contigo, ponte a hacer los deberes. Merienda, que es tu obligación. Por tanto, esto se convierte en una respuesta no contingente. No respondo de la manera que necesita mi hijo. Y por tanto, esto en el tiempo se convierte en un apego evitativo. ¿Por qué evitativo? Bueno, pues Bowlby no se rompió la cabeza. Porque estoy evitando el mundo emocional. Claro, si esto se produce constantemente, estos son luego los papás que nos vienen a nosotros a consulta, que nos vienen a terapia o que van a las tutorías en la etapa adolescente y nos dicen, es que mi hijo no me cuenta absolutamente nada. Y esto es muy frecuente. El 90% de los adolescentes no cuentan nada a sus padres, son herméticos. También hay parte ahí de la etapa adolescente, por supuesto. Claro, si cuando yo era pequeño le decía a mi padre, le decía a mi madre lo que necesitaba emocionalmente y me decían déjate de tonterías, aprendo a que el mundo emocional no es importante y por eso Goleman dice que somos analfabetos emocionales y que no sabemos regular nuestras emociones, porque nadie nos ha enseñado. El apego evitativo tiene consecuencias dramáticas, muy dramáticas, porque estamos obviando algo que es instintivo, algo que es inconsciente. Las emociones surgen irremediablemente, no puedo controlarlas. Lo que sí que puedo controlar es la conducta asociada. Es decir, yo puedo estar rabioso y no mostrar mi rabia, o todo lo contrario. Es posible que no esté rabioso, pero voy a actuar como si tuviera rabia. Eso es lo que hacen los actores. Pero evitar el mundo emocional es muy peligroso y tiene consecuencias muy desagradables. El apego evitativo es el primero de los 3 apegos inseguros que hay. Luego está el apego ansioso ambivalente, del cual hablaremos después. A mí me gusta utilizar la metáfora del tanque. Bueno, la metáfora del tanque consiste en lo siguiente. Vamos a imaginar que un bebé, todos los que estamos aquí, cuando hemos nacido con un tanque metafórico que tiene una capacidad de 200 litros. ¿De acuerdo? Bien, a medida que yo pido círculos verdes y mi madre me da círculos verdes, voy rellenando poquito a poco este tanque. Fijaos, tiene una capacidad bastante grande. Y cada vez que me da un círculo verde, relleno un poquitín de ese tanque. Con el paso del tiempo, yo voy pidiéndole a mi madre, a mi padre, es decir, a mis figuras de apego, y los seres humanos somos capaces de establecer distintas figuras de apego, voy pidiendo lo que necesito porque no sé hacerlo por mí mismo, y voy viendo si me responden o no me responden. Entonces podemos decir que nuestra capacidad del tanque tiene 200 litros, pero cualquiera de los que estamos aquí, con un tanque de 170, 180 litros, podríamos vivir de una manera perfecta, sin problemas. Esto no quiere decir que no nos disregulemos de vez en cuando, pero no habría ningún problema, ¿vale? Nos podemos manejar, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurriría con una persona que no ha recibido
que no ha recibido estas respuestas contingentes y que por tanto se encuentra con que su tanque de 200, y hemos dicho que para poder manejarnos tenemos que tener 170, 180 litros, esta persona tiene 80 litros, tiene 50 litros, tiene 20 litros. Mal asunto. Porque los bebés nacen con la predisposición para pedirles a sus figuras de apego referentes, mamá y papá, lo que necesitan, la profe lo que necesita. Se lo pide mamá, y mamá me dice, ponte a hacer los deberes. Se lo pide papá y papá me dice, espera un segundo o espérate después que me voy a jugar al pádel o que estoy viendo el partido del Madrid. Esto constantemente, esto no es un día, esto es constantemente. Se lo pido a mi tía y mi tía es que está muy ocupada porque siempre está trabajando, siempre está estudiando. Se lo pido a mi profe y mi profe es una de las profes del montón que llamo yo, con lo cual tampoco va a atender mi necesidad emocional. Y cuando ya he ido tachando todas las personas cercanas, ¿qué es lo que hago? Busco cosas. Y hay quien busca correr maratones, que puede estar fenomenal, pero hay quien busca otras cosas. Y puedo caer en el consumo de drogas, puedo caer en el sexo adictivo, puedo caer en ludopatía, puedo caer en ir a 200 por la carretera, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier conducta que sea extrema me está dando lo que yo necesito. Y esto puede ser muy peligroso. Otra manera de entender esto, nacemos con una rejilla. Y cada vez que mi madre, mi padre, mi figura de apego me responde de manera contingente, relleno una rejilla. Y así cada vez que yo voy pidiendo esos círculos verdes, esos cuadrados rojos, ¿de acuerdo? Esos triángulos naranjas, da igual, y voy rellenando, ¿de acuerdo? La pregunta sería la siguiente. ¿Esto existe? Y no crees bien. Esto no existe. Esto no existe, es imposible que cualquier figura de apego referente haya podido satisfacer al 100% todas las necesidades de sus hijos. Imposible, ¿vale? Por tanto, el objetivo, como bien dice Donald Winnicott, es ser padres suficientemente buenos. No consiste en que seamos Superman, no consiste en que seamos Superwoman, consiste en que seamos suficientemente buenos. Ahora veremos qué tenemos que hacer para ser suficientemente buenos. Cuidado con este dato, 40% de la población, niños, adolescentes y adultos, tiene un apego inseguro, con las consecuencias gravísimas que tienen. Claro, tenemos altos índices de consumo de drogas en adolescentes y en adultos, tenemos altos índices de bullying, tenemos altos índices de conductas patológicas y conductas adictivas, claro. Aquí lo tienen ustedes. 40% de la población tiene un apego inseguro, es decir, 4 de cada 10 de vuestros alumnos tienen un apego inseguro, con todo lo que esto implica. Decía el genial Miguel Gila que cuando mi madre tenía frío me ponía un jersey por encima. Esto es lo mismo que hacía antes en el vídeo Liam Neeson, exactamente lo mismo. Claro, el hecho de que tú tengas frío no quiere decir que tu hijo tenga frío. Claro, si yo mido 94 y estoy en el parque, estamos en invierno y yo tengo frío, mi hijo que mide 64 centímetros por una regla de 3 sencilla, ¿quiere decir que tiene frío? No, esto no es matemáticas. Es más, tu hijo está jugando al fútbol y no es que no tenga frío, es que está sudando, tiene calor. Pero claro, como yo tengo frío, le voy a abrigar, no vaya a ser que se resfríe. Esto es el apego ansioso ambivalente, lo que se denomina sobreprotección, que no es sobreproteger, es atender mis propias necesidades antes que las de mi hijo, Liam Neeson. Y es lo que ahora se denomina, porque claro, ahora somos muy modernos todos, tenemos que poner nombres muy bonitos y muy espectaculares, lo que se denomina ahora los padres helicópteros, ¿no? O las madres apisonadoras, ¿vale? Bien, padres sobreprotectores, apego ansioso ambivalente. Yo me pregunto, ¿sobreprotección? Bueno, sin lugar a dudas. Pero ¿es que el niño cuando se ha ido a tirar por el tobogán le ha pedido a su madre que se tire con ella porque tiene miedo? ¿O ha sido la madre la que le ha dicho, espérate cariño que me tiro yo contigo, no vaya a ser que...? Más bien este segundo caso, ¿verdad? Bien, esto es la sobreprotección. El no dejar que nuestros hijos hagan las cosas por sí mismos, que les planteemos objetivos alcanzables. Los padres suficientemente buenos de los que hablábamos antes, ¿no? Concepto que a mí me encanta y que se puede trasladar, por supuesto, a los profesores, profesores suficientemente buenos. Ayer Begoña Ibarrola hablaba de, nos acordamos de los profesores que han sido muy buenos para nosotros, contados con los dedos de una mano, y los profesores que han sido muy malos en el otro lado. Y los que están en el medio, que son el 90%,
han pasado sin pena ni gloria, lo que yo llamo los profesores del montón. Bien, que hacen su trabajo y ya está. Como ha comentado Paco antes, yo doy clase en la Facultad de Educación, yo formo a futuros docentes en la Complutense, y hace un par de años un futuro profesor, era un alumno de primaria, el grado de primaria, levantaba la mano y me decía, Rafa, te quiero hacer una pregunta. Yo me gustaría especializarme en dar sociales. ¿Es suficiente para un profesor que sea especialista en sociales? Yo le dije, sí, es suficiente si quieres ser un profesor del montón. Ahora, si quieres ser un profesor excelente, y luego veremos las características del profesor excelente, no es suficiente. Porque nos convertimos en uno más. Y luego veremos algunos otros ejemplos de todo esto. Bien, ¿qué características tiene el apego seguro? En primer lugar, hablamos de la protección, del cuidado, de la seguridad. Es decir, lo primero que necesita un bebé, lo primero que necesita vuestra pareja es protección. Por eso nos asociamos en grupos, por eso nos reunimos con nuestra manada, con nuestra familia, con nuestros amigos. La protección. Cuando el bebé está con mamá, cuando los niños de infantil están con su profe, con su tutora, se deberían sentir seguros. Sí, si no es así, algo estamos haciendo mal. Nosotros no somos culpables, somos responsables, que no es lo mismo. Bien, cuando el bebé se siente seguro, se siente protegido, viene la segunda parte que va muy hilada a esta, la autonomía. Es decir, cuando este chiquitín, en torno a un año, poquito más de un año, tiene ganada la confianza de mamá respecto a esta habilidad concreta, motriz, de andar, ya es capaz de ser autónomo. ¿Por qué? Porque mamá le permite ser autónomo. Es muy importante que mamá y papá y los profes seamos capaces de darles esta autonomía a ellos. Porque si yo les digo, aquí conmigo, no vaya a ser que te pase algo, la autonomía está en peligro. Está en peligro. Por tanto, protección y autonomía son dos características del apego seguro que van muy unidas. ¿Qué ocurre cuando este bebé empieza a trastear, ya sea gateando, ya sea andando por la habitación, por la sala donde estamos, y de repente ocurre algo que le asusta? Explota un globo, se asusta. ¿Qué es lo que hace? Volvemos para atrás. Y busca la protección de mamá. Claro, claro. Bien, la tercera característica es la decodificación. ¿Os acordáis del antiguo Canal Plus? El antiguo Canal Plus tenía un decodificador. Y esto quiere decir que cuando veíamos la señal codificada, metíamos la llave y entonces ya se veía bien. Fenomenal. A esto se refiere la decodificación, un concepto de Peter Fonagy. La decodificación consiste en que las figuras de apego somos los responsables de decodificarles, es decir, de explicarles a nuestros hijos y a nuestros alumnos lo que está pasando. ¿De acuerdo? Mamá, he escuchado que ha habido unos atentados en París. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, cariño. Cosas de mayores. Bueno, con esto no quiere decir que tengamos que darle toda la información o contarles la cosa lo más cruel posible, no, pero hay que darles una información. No podemos decirle esto son cosas de mayores. Hay que darles una explicación. Y eso es la decodificación. Cuando mi hijo me pregunta por qué esos dos señores en el parque se están pegando, yo le tengo que dar una explicación. Yo no le puedo tapar los ojos y decirle no has visto nada, porque lo ha visto. Y no se lo puedo ocultar. Y esto es decodificar. Explicarles lo que están viendo, explicarles las dudas. Cuando son curiosos y nos preguntan, les tenemos que dar una explicación. Ser visto. Cuando yo estoy en el salón de casa y mi hija se viste de princesa y aparece en el salón, se viste porque yo estoy en el salón, si no, no se vestiría seguramente. ¿Y se viste para qué? Para ser vista. Pero claro, y en ese momento que estoy con el WhatsApp o que estoy viendo cómo va el Madrid, lo que no puedo hacer es decirle un segundo que va a tirar Cristiano Ronaldo un penalti. ¿Por qué? Porque ella se ha vestido para ser vista. Y esto es muy importante. Y a nuestros hijos no les vemos. A nuestros hijos no les atendemos, no les damos el cariño, no les damos el tiempo que necesitan. Y esto tiene graves consecuencias, porque ella se viste para que yo la vea. Pero claro, si no la veo, mal asunto. Si estuviera sola no se vestiría de esta manera. O cuando nos están diciendo, mira papá, mira lo que hay ahí, cuando vamos al zoo y nos dicen, mira papá, un elefante, un segundo, ¿qué es que...? No, tenemos que atender en ese preciso momento. La responsabilidad que no la responsabilidad. La responsabilidad consiste en que demos respuesta a las necesidades de nuestros hijos.
lo que veíamos antes. Cada vez que nuestro hijo tiene una necesidad que es círculo rojo, hay que darle un círculo rojo. No puedo darle un cuadrado rojo. Se parece mucho, ya, pero no es lo mismo. ¿De acuerdo? Eso es ser responsivo, dar respuesta a lo que ellos necesitan, no dar respuesta a lo que nosotros necesitamos. Me voy a tirar contigo por el tobogán porque yo tengo miedo. No, 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 cuidado. Ni tienes miedo, ni tienes frío. Piensa en tu hijo. Ponte en el lugar de tu hijo. Sé empático. Eso es ser empático. Empatos. Bien, principios básicos. Raquel, ¿cómo vamos? ¿Sí? Vale. Bien, tenemos un principio que es básico y que tenemos que tener todos muy en cuenta. Todos nuestros hijos, todos nuestros alumnos quieren pasar por el aro. Como este león quiere pasar por el aro para que luego su domador esté contento y esté satisfecho con él y le dé de comer. Que a nadie quepa menor duda de que cuando digo el 100% estoy exagerando, siempre está la excepción que debemos tener en cuenta, pero el 100% de nuestros hijos, el 100% de nuestros alumnos quieren que nosotros estemos satisfechos con ellos. Hace poco venía una mamá a mi consulta y me contaba el caso de su hijo, quinto o sexto de primaria, que había estado preparando con su madre un examen de sociales. Y lo habían preparado muy bien, se lo sabía muy bien, llega el examen y el niño se pone nervioso y no le sale muy bien el examen. Cuando le pregunta a la mamá le dice, no, me ha salido bien. Bueno, vamos a ver qué tal los resultados. El caso es que a los pocos días el profesor reparte las notas en clase y cuando llega el turno de este niño le dice, fulanito, has suspendido el examen, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Es que no has estudiado? Y le dice, no he estudiado, profe. Bueno, la cosa se queda ahí, cuando lo recoge mamá, le dice, mamá, he suspendido el examen, pero bueno, hijo, ¿qué ha pasado? Y entonces le cuenta lo que el profesor le ha dicho. Y dice, bueno, mamá, le he dicho al profesor que no he estudiado. Y dice, pero cariño, ¿por qué le dices que no has estudiado si hemos estudiado un montón? Y dice, mamá, es que prefiero que me digan que soy un vago a que soy tonto. Claro, las expectativas, el listón donde lo pongamos es lo que ellos van a tener y van a querer saltar. Pero claro, si yo le propongo a uno de mis pacientes o a uno de mis alumnos el objetivo, el listón de tienes que ganar en los 100 metros lisos a Usain Bolt, apañados vamos. Y él lo va a querer superar, pero lo voy a frustrar. ¿De acuerdo? Por tanto, todos quieren pasar por el aro, todos quieren satisfacernos, a los profes, a mamá y a papá, sin lugar a dudas, pero no todos tienen las habilidades y las estrategias para poder llevarlo a cabo. Me encantaría ir a Japón y me encantaría poder relacionarme con los japoneses, pero no tengo el instrumento, no tengo la comunicación, no sé japonés. Bueno, tú vete y habla japonés, pero si no tengo la habilidad, no tengo la estrategia. Por tanto, cuidado con las atribuciones y cuidado con las expectativas. Las atribuciones son del pasado, a qué atribuyo yo este éxito o este fracaso de mi hijo o de mi alumno, y cuidado con las expectativas, qué es lo que yo espero. Y esto es lo que todos los profes conocemos como el efecto Pigmalión, que está más que demostrado, y la teoría de la profecía autocumplida. Y esto se cumple, se cumple. Bien, Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y él sí que estaba en lo cierto. Esto lo puedo repetir, la teoría de la profecía autocumplida. Hay una historia muy bonita de Francis Galton. Francis Galton era el primo de Charles Darwin. Y entonces él se propuso una vez en un parque de Londres hacer la siguiente experiencia. Antes de entrar en el parque se mentalizó de voy a entrar en este parque pensando y actuando como si fuera la peor persona del mundo. Y echó el primer pie en el parque y empezó a moverse pensando soy la peor persona del mundo. Cuando acabó su ruta por ese parque londinense, se dio cuenta que la gente se iba apartando según pasaba. ¿Magia? No. Es lo que yo estoy proyectando. Y el proyectar es muy importante. ¿Y por qué proyecto? Porque tengo unas expectativas. Los adultos nos podemos proponer una serie de objetivos y unas expectativas, pero nuestros hijos y nuestros alumnos dependen de las expectativas que les pongamos nosotros. Si estoy con mis hijos en el parque, y ellos están montados en el columpio, y veo que mi hija María va muy animada en el columpio, y le empiezo a decir, María, cuidado, que te vas a caer. María, cuidado, que te vas a caer. María, que te caes. ¿Qué pasa? Ah, que se cae. ¿Magia? No. Cumplir la expectativa. Cumplir la expectativa. Entonces, cuidado con lo que les decimos a nuestros alumnos. Cuidado con las expectativas que ponemos. El efecto Pigmalión está más que demostrado en el aula.
Pero tú eres tonto, ¿verdad? Bueno, estas son cosas que decimos en el día a día y que están en nuestro inconsciente colectivo. Y esto me recuerda a un paciente que ya le di el alta, a un paciente con TDAH, primero de la ESO, suspendía todas las asignaturas, no trabajaba nada en clase, partes, expulsiones, en casa no colaboraba absolutamente nada, estaba todo el día tumbado en el sofá viendo La que se avecina. Qué gran serie. Eso es lo que hacía este adolescente, ver La que se avecina, durante horas, durante horas. Y cuando digo horas me refiero a 5 o 6 horas por la tarde viendo La que se avecina. No hacía nada. Entonces, en una entrevista con los papis, la madre me dio la clave. Y entonces me contaba un incidente que habían tenido con su hijo, uno de los muchos que tienen a lo largo de las tardes, y me decía, llegó un momento en que yo a mi hijo le dije, pero tú eres tonto, ¿verdad? Claro, ahí está la clave. La expectativa que tiene la madre es de mi hijo es tonto. Mi hijo es un vago, cuidado con el vago. Mi hijo es tonto, mi hijo es un vago, mi hijo hace lo que le da la gana. Yo tengo esa expectativa. Y los niños están maquinando. Y si mi madre tiene la expectativa de que yo soy tonto, voy a cumplir la expectativa de que soy tonto. ¿Qué hacen los tontos? Nada. Ven La que se avecina, están todo el día tumbados, no trabajan, no estudian y suspenden todas. Por tanto, el niño estaba cumpliendo la expectativa de soy tonto. Y lo mismo pasa con la vaguería. Es muy normal encontrar con padres que están diciendo es que mi hijo es muy vago. Destruir ese diagnóstico, destruir esa manera de calificar. Nuestros hijos no son vagos, nuestros alumnos no son vagos. No le gustarán los estudios, fenomenal. Pero hombre, ninguna asignatura, y está en su derecho. Que no le guste ninguna. Vuelvo a repetir, la emoción es inconsciente. No le puedo obligar a mi hijo a que le gusten las lentejas que lleva haciendo su abuela toda la santa mañana. Por el hecho racionalizador, como antes hablamos con Pilar, de que lleva toda la mañana haciendo las lentejas, te tienen que gustar. No es matemática, señores. No le gustan. Y es legítimo. Lo cual no quiere decir que no se las tengan que comer. Una cosa es la emoción y otra cosa es la conducta. Por tanto, esto lo debemos tener muy en cuenta. ¿De acuerdo? Las explicaciones que les estamos dando. La relación que establecemos los docentes, me da igual que sea de infantil, que de secundaria, bachillerato, primaria, ámbito universitario, con nuestros alumnos, es asimétrica. Y yo puedo tener una relación muy cálida con mis alumnos, y de hecho la tengo. Pero eso no quita para que la relación sea simétrica. Yo soy el profesor y ellos son los alumnos. Yo soy el padre y él es mi hijo. Porque esto es muy peligroso. Yo es que, dice una madre, yo es que soy la mejor amiga de mi hija. Uf, peligro, peligro. Entre otras cosas porque tu hija ya tiene mejores amigas. Tú lo que tienes que hacer es cumplir tu rol. Y tu rol es ser madre, cúmplelo. No porque salimos de cañas, nos vamos de juerga, nos contamos todos los secretos. Tu hija tiene con quién salir de cañas y tu hija tiene a quién contarle sus secretos. Algunos te los contará a ti y puedes tener una relación muy cercana. Igual que podemos tener una relación muy cercana con nuestro jefe o con nuestros subordinados, o con nuestros profesores, o con nuestros alumnos. Bien, pero es una relación asimétrica, que a nadie se lo olvide. Porque si yo como madre, yo como padre estoy siendo el mejor amigo de mi hijo, le dejo huérfano, como dice el juez don Emilio Calatayud, que cuánta verdad dice. Bien, por tanto, la pelota está sobre nuestro tejado. Esto quiere decir que somos responsables, no somos culpables. Cuando vienen pacientes, cuando vienen familias a mi consulta, no me interesa saber de quién es la culpabilidad. No, porque no soy juez. No soy juez. No me dedico a darle con el martillito y a decir la culpa es suya y usted lo que te... No. Me limito a entender la situación pasada, la situación actual y a establecer puentes. Eso es lo que hago. Y eso es lo que debemos hacer. ¿De quién es la culpa? Muy subjetivo. Entonces vamos a entender la situación, vamos a entender la situación de nuestro alumno y vamos a tender puentes. Pero que a nadie le quepa la menor duda de que la pelota está sobre nuestro tejado. Una familia viene a consulta, un chaval de 9 años, diagnosticado de TDAH también, y la expectativa, las atribuciones que me hacían de la conducta, del comportamiento de su hijo, es que nosotros como papás, Rafa, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Pues porque de la conducta de nuestro hijo el 90% depende de él y el 10% restante depende de su TDAH. No, no podemos señalar al TDAH. No podemos señalar al TDAH. Y tampoco puedes culpabilizar a tu hijo. Tu hijo tendrá responsabilidad, pero quien tiene más responsabilidad sois vosotros. ¿En qué consistió la terapia, señores? En dar la vuelta a la tortilla.
y en que los padres entendieran que el 100%, y vuelvo a repetir, es una exageración, pero algo tendente al 100% es su responsabilidad sacar esto adelante. En cuanto hacemos ese clic, en cuanto hacemos ese cambio, va todo bastante hilado. Hace unos cuantos meses me encontraba con esta pintada en uno de los escalones de un portal del barrio de Salamanca: querer es poder. Esto lo escuchamos todos, ¿no? Vuelvo otra vez a las ideas que están en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Esto en muchas ocasiones es falso. Muchas veces nuestros alumnos quieren, pero no pueden. ¿Por qué entregan los exámenes en blanco? Porque quieren, pero no pueden. O porque tienen miedo de ser etiquetados, de ser señalados como es que eres tonto. Entonces prefiero ser vago a ser tonto, como decía antes, ¿vale? Esto es falso. Cuidado, no hay que juzgar, no hay que prejuzgar. Los padres y los profesores hacemos lo que podemos. Hace poco, lo comentaba antes Paco, celebramos con Abde Sierra una jornada de TDAH en Gredos, Guadarrama, donde estuvimos ahí muy a gusto, y en uno de los descansos salimos a tomar algo y me encontré con un papá del Gredos que iba de la mano de su hija, que tendría 4 o 5 añitos, que iba llorando. La niña iba llorando a más no poder. Se había caído, se había tropezado, se había hecho daño en la rodilla. Y el padre le decía: bueno, venga, venga, que no es para tanto, no es para tanto. Y la niña: es que me duele, es que me duele. Bueno, venga, venga, sigue, sigue. ¿Sabes lo que te digo?, dice el padre, que cuanto más llores ahora, menos me harás luego. Fenomenal, fantástico. Es una manera de legitimar las emociones, bárbara, estupenda. Muy bien, muy bonito. Muy bonito. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que el padre hizo lo que pudo. El padre no tiene, pobrecito mío, no tiene más estrategias, no lo sabe hacer mejor. Lo podría hacer peor, sí, pero no mejor. ¿Por qué? Porque no tiene estrategias. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dotar a los padres en las tutorías y dotar a los padres en las formaciones de estrategias. Claro, porque todo en la vida requiere una formación, todo. Si queremos ir a trabajar al McDonald's, tenemos que hacer un curso de manipulación de alimentos. Si te vas a casar, tienes que hacer un curso prematrimonial. Si quieres ir a trabajar a determinados sitios, antes de empezar a trabajar tienes que hacer una formación. Pero si quieres tener hijos, qué fácil. Qué fácil, y encima, como dice mi suegra, encima te lo pasas bien, es divertido, ¿no? Claro, no hay ningún tipo de formación, ningún tipo de exigencia. Cuidado con querer es poder. Es como cuando quieres puedes. No, cuidado con ese tipo de mensaje que es muy negligente, ¿no? La mirada incondicional, es como a mí me gusta llamarlo, en otros sitios se llama amor incondicional, apoyo incondicional, es la relación que se establece entre el adulto, me da igual si este es el psicólogo, si es el psicopedagogo, si es el orientador, si es el padre, si es la madre, si es el profesor de educación física o el de lengua. La mirada incondicional, la relación que se establece en el cual yo te acepto al 100%, eso es mirada incondicional. No te prejuzgo, te acepto como eres. Otra cosa es que te critique el que hayas tirado escaleras abajo a tu hermano. Otra cosa es que te critique el que creo que no has trabajado lo suficiente en este trimestre. Fenomenal. Pero una cosa es la emoción y la persona y otra cosa es la conducta. Lo veremos eso luego. Y como decimos en terapia, lo que cura es el vínculo. Pero me vale para terapia y me vale para las clases, me vale para los docentes. El vínculo que establecemos con nuestros alumnos es la clave del éxito. Esto se ha investigado mucho y en terapia el 80% del peso del éxito de un proceso psicoterapéutico es el vínculo. Una vez que yo establezco un vínculo con la familia y con el paciente, me puedo dedicar a hacer el pino puente. Puedo hacer lo que quiera. Pero esto es lo difícil. Y no todo el mundo está preparado para hacer un buen vínculo, un apego seguro. Entre otras cosas, porque hemos visto antes, un 40% de la población tiene un apego inseguro. Entonces, claro, si soy inseguro, ¿cómo voy a establecer un apego seguro? Si no sé japonés, ¿cómo te voy a enseñar japonés? Si no sé nadar, ¿cómo te voy a enseñar a nadar? Difícil, difícil. Por eso, yo siempre, ahora recomiendo, porque me encantaría que fuese obligatorio, pero yo ahora recomiendo a los futuros docentes que pasen por un proceso psicoterapéutico. Esto es algo muy potente y que va a hacer que la relación con el alumno y tu propia autogestión vaya a ser mucho mejor. ¿Cuáles son las características de un buen profesor? Y el profesor Keating era un excelente profesor. Tenía a todos sus alumnos en su mano. Él era el profesor y tenía unos alumnos. Era una relación asimétrica, pero los tenía a todos preparados,
curiosos y con ganas de aprender. En primer lugar, este profesor ama lo que hace. Los docentes tenemos que amar lo que hacemos, tenemos que amar las sociales, tenemos que amar la educación física, tenemos que amar la física cuántica, lo que sea. Tenemos que amar lo que hacemos. En segundo lugar, tenemos que tener ganas de seguir aprendiendo. Y este contexto, aquí estamos todos los que estamos porque tenemos ganas de seguir aprendiendo. ¿De acuerdo? Podríamos estar en Torrevieja tomando el sol, pero estamos aquí formándonos, en caso de que haga sol en Torrevieja, claro. Y en tercer y último lugar, lo que sí que es importante de los docentes es que, lo que los alumnos nos dicen es que el buen docente, voy a repetir contados con los dedos de una mano, es aquel que me ha enseñado y me ha ayudado a superar el miedo. El miedo es la emoción número 1, la más potente, la que nos ha permitido estar hoy aquí sentados a nosotros. Y el hecho de que a mí, mi profesor me haya ayudado a salvar los obstáculos, me hace más fuerte y establezco una relación de apego seguro. Esta es una persona que me ayuda. Y pensar en vosotros, pensar en aquellas personas, ahora en estado adulto, pensar en aquellas personas que cuando tenéis un problema, una disregulación emocional, estáis tristes, estáis nerviosos, estáis atacados de los nervios, estáis rabiosos por algo que os ha ocurrido, estáis disregulados emocionalmente, llamáis a unas personas y no llaméis a otras. ¿Por qué? Porque hay personas a las cuales llamamos, con las cuales acabamos así, y otras personas que sí que tienen la capacidad de devolvernos a esa regulación emocional, a ese equilibrio, esa homeostasis de la que vamos a hablar ahora. Esas son personas de apego seguro para nosotros, que se vuelven a contar con los dedos de una mano. Bien, pregunta. ¿Verdad que si estamos dando una vuelta por el Retiro y nuestro hijo, nuestra hija, que va con su monopatín, se cae al suelo, le vamos a atender? Sí, ¿no? A nadie cabe menor duda de que se ha hecho daño, se ha caído y le vamos a atender. Es una necesidad fisiológica, un cuidado médico. Y atendemos. Esto es fácil. ¿Verdad que si estamos en casa viendo la televisión o estamos leyendo y de repente alguien mete la llave en la cerradura de casa, se abre la puerta y es nuestra mujer o nuestro marido, entra llorando y nos dice, cariño, me acaban de echar del trabajo? ¿Verdad que atenderíamos emocionalmente a nuestra mujer, a nuestro marido? Sí, a nadie se le ocurriría decirle, como le decimos a los alumnos, ¿sabes lo que te digo? Vete a tu habitación, deja de llorar, actualiza el currículum, empieza a enviarlos y hasta que no consigas trabajo, no sales. Sí, esto suena exagerado y suena gracioso, pero es lo que hacemos con nuestros alumnos. En el momento que vienen con el boletín, que es la cosa más negligente que tenemos en nuestro sistema educativo, es lo único que existe, y vienen con los 2 suspensos, con los 7 suspensos o con los 10 suspensos a la habitación a estudiar. Bien, perfecto, qué bonito. Es decir, en uno de los momentos más críticos para la vida de nuestros alumnos, en uno de los momentos más críticos para la vida, en la vida de nuestros hijos, les mandamos a la cárcel, a su habitación a estudiar. Muy bien. Necesitan cariño, necesitan apoyo, necesitan estrategias y puentes y los mandamos a la cárcel. Qué maravilla, qué maravilla. El hecho de que el río estalle y salga toda el agua en Valencia no quiere decir que el problema esté en Valencia. Es probable que el problema, el quid de la cuestión, esté a 50 kilómetros de Valencia, pero ha estallado en Valencia. Esto es lo mismo que pasa con las notas. Las notas, el boletín, nos refleja lo que ha ocurrido, pero esto es un 0,000001 de lo que ha ocurrido a lo largo del trimestre. Es la desembocadura, pero a lo mejor ha habido una ruptura antes, a lo mejor algo ha pasado antes. Y tenemos que tener en cuenta otras variables. Las variables emocionales que no se tienen en cuenta, porque como solamente vale lo académico, el 90% de las consultas que recibimos, los motivos de consulta que recibimos, tanto en tutorías como en el ámbito clínico, orientadores, psicopedagogos, psicólogos, ámbito académico. Primera queja es que mi hijo suspende. En el 10% son otros casos, pero el 90% son académicos. Y como dice uno de mis maestros, el doctor José Luis Marín, el motivo de consulta nunca es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque aunque se ha estallado el canal que lleva el río en Valencia, el problema no está en Valencia, el problema está 50 kilómetros antes.
Bien, todos tendemos a la homeostasis. Si hablamos de una homeostasis no emocional, sino fisiológica, física, si yo tengo hambre, me levanto y voy a la nevera y me preparo algo. Si tengo ganas de ir al baño, voy al baño. Si tengo sueño, me voy a la cama. A veces no es posible hacer esto, pero la tendencia es hacer esto. Es decir, cuando hay un desequilibrio, cuando no hay una homeostasis, tiendo a ir al equilibrio. ¿Qué pasa con la homeostasis emocional? Que cuando me he cabreado con mi pareja, tiendo a volver al equilibrio. Que cuando me he frustrado con... ¿5 solo? Ah, vale, lo siento, pero te sigo queriendo mucho, ¿eh? Vale. Cuando hay un desequilibrio de tipo emocional, eso quiere decir que tengo que tender al equilibrio, ¿de acuerdo? Voy a meterle caña. Bien, este papá está jugando, o este profe está jugando con su hijo, y aquí hacemos un proceso de la heterorregulación a la autorregulación. Decía Begoña Ibarrola ayer, ¿cómo aprende un niño a nadar? Nadando. Vale, pero le toca dar estrategias. Porque si cojo al niño y lo tiro al agua, niño apagado ya. ¿Vale? Por tanto, le tengo que enseñar. Este padre lo que está haciendo es que con su corteza prefrontal está ejerciendo de la corteza prefrontal del niño. Le está enseñando estrategias, a cómo construir estos cubos, a ser creativo. Lo mismo con las emociones, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo aprenden los niños a autorregularse? Bueno, autorregulándose, pero hay que seguir 3 pasos, ¿vale? 3 sencillos pasos, como Planeta Agostini. Primer paso, el profe tiene que ser capaz de autorregularse. Si el papá no es capaz de autorregularse a sí mismo, difícilmente. Si el papá no sabe japonés, no puede enseñar japonés. En segundo lugar, el papá o el profe le enseña a su alumno o a su hijo estrategias, habilidades, destrezas para autorregularse cuando tiene miedo, cuando está triste o cuando tiene rabia. Y en tercer y último lugar, el niño ya es solvente en cuanto a la autorregulación. ¿En el 100% de ocasiones? No, porque ninguno de los que estamos aquí somos completamente autosuficientes en cuanto a las emociones en el 100% de las ocasiones. A veces necesitamos que nuestra pareja nos heterorregule. ¿Por qué? Porque estoy disregulado, ¿de acuerdo? Bien, esto de quiero que mi hijo sea independiente es una auténtica tontería. No, porque no buscamos niños independientes, buscamos niños autónomos, ¿vale? Pero siempre necesitamos de los otros, porque somos dependientes, ¿de acuerdo? Entonces, los padres deben saber manejar sus propias emociones, sin lugar a dudas. Es la enésima vez que te digo, le dice esta profe a este alumno, que saques el cuaderno. Y yo le digo a esta profe, y las que te quedan. Claro, y las que te quedan porque si lo vas a encarar de esta manera, aparte de ser una profe del montón, te queda. Levantaba la mano un alumno, futuro docente, y me decía, Rafa, y hasta incluso tenemos que atender a los alumnos que son cabroncetes, esos que están en la última fila. Claro, y con mayor motivo aún. Porque los alumnos cabroncetes, como él decía, son aquellos que tienen más necesidades. ¿De acuerdo? Claro que sí. Bueno, y ahora en tiempo express, ¿verdad, Raquel? Vamos a ver 8 estrategias, algunas de ellas están basadas en los principios que hemos visto, para aplicar, aunque ya hemos visto otras muchas ideas, ¿vale? En primer lugar, legitima las emociones y deseos de tu hijo. Legitimar quiere decir permitir, ¿vale? Igual que este papá del Gredo Sandiego que os decía, le tiene que permitir a su hija que esté triste y que esté dolida por lo que le ha ocurrido, que esté asustada. Es legítimo, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo que tenemos que hacer. Abrazar, guiñar un ojo, pasar la mano por la espalda, estar con nuestros alumnos, estar con nuestros hijos en los momentos en los que están así, en los momentos en los que están disregulados. Es que la profe de inglés me tiene manía. Esto es una verdad absoluta y esto es una verdad como un templo. Y si a alguno de vosotros se os ocurre entrar a racionalizar su emoción, estáis perdidos. ¿Por qué? Porque os convertís en un profe del montón. En el momento en que mi paciente me dice, es que mi padre es un cabrón, y yo le digo, no, hombre, ¿cómo va a ser tu padre un cabrón? Me estoy convirtiendo en un psicólogo del montón. Y si queremos dejar de ser profes del montón y queremos ser profes excelentes, pues hay que legitimar esto. El hecho de que yo legitime no quiere decir que, como te tiene manía la profe de inglés, voy a intentar que te aprueben la asignatura. No. Lo que tenemos que hacer es, codo con codo, los dos juntos, las dos juntas, vamos a intentar sacar adelante esta asignatura. Pero la tengo que legitimar.
entiendo perfectamente, María, entiendo perfectamente, cariño, cómo te sientes en la asignatura de inglés. Además es muy desagradable, porque cuando a uno le tienen manía, se siente así, se siente asado, se siente fuera del grupo. Te voy a contar un ejemplo. El otro día a mí me pasó, claro, y tenéis que contarles ejemplos de vuestras experiencias emocionales a vuestros alumnos. Claro. Y como digo siempre, si no lo sabéis, os los inventáis. Porque es importante que ellos tengan de referencia a mi profe, a mi papá, porque no soy un bicho raro. No soy un bicho raro porque alguien me tenga manía. No entréis a valorar esto, porque si no, entramos a irnos a Japón y hablar en chino, y así no nos vamos a entender. Si os sacan ámbito emocional, hablar del ámbito emocional, legitimar su emoción, ¿vale? Comprender sus miedos. Haceros cargo del mundo emocional de vuestros hijos y de vuestros alumnos. Lo que decíamos antes, no queremos apegos evitativos, queremos apegos seguros. Entonces hay que hacerse cargo. ¿Cómo? Como hacía Atlas. Atlas se hace cargo del mundo emocional de sus hijos. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿De acuerdo? Cuando viene un alumno, cuando viene un paciente, me tengo que hacer cargo. Y hacer cargo quiere decir que voy a me voy a hacer cargo durante un tiempo de su mundo. Cuando viene un paciente a mi consulta, yo durante unos cuantos meses ejerzo de Atlas y guardo en mis espaldas, con todo lo que eso pesa, el mundo, la historia, los temores y los miedos de ese paciente. ¿Para qué? Para que cuando él tenga estrategias sea capaz de poder gestionar su mundo. Es su mundo, no es el mío, pero yo te lo sujeto durante un tiempo, porque estás que no puedes más, por eso estás aquí hoy sentado. Digo aquí sentado en una consulta, como digo aquí sentado en una tutoría, o por eso le has dicho a tu tutora o a tu profe de educación física que querías hablar con él en el recreo. Exactamente lo mismo, como veis, paralelismos en todas partes. Esto es un clasicazo. No le hagas caso, si lo hace por llamar tu atención, por eso mismo. Como lo hace por llamar tu atención, y es una rabieta del cerebro inferior, que no del cerebro superior, que esas sí que son meditadas y puestas en marcha, hazle caso, atiéndele. ¿Por qué? Porque no sabe gestionarlo. No es que haya puesto en marcha una planificación para llamar tu atención de manera premeditada, eso es otra cosa. Pero el 90, el 80% de las rabietas son del cerebro inferior, como bien dice Daniel Siegel. Hazle caso, lo está pasando mal. O sea, tu mujer le acaban de echar del trabajo, está llorando y gestiónatelas. Vete a tu habitación y actualiza el currículum. Hombre, por favor. No racionalices sus emociones. No mezclemos el mundo racional con el mundo emocional. ¿De acuerdo? Bien. Me voy con mi hijo a un parque de bolas. Es un cumpleaños, son las 5 de la tarde, nos dan las 6, nos dan las 7, nos dan las 8, nos dan las 9. Y a las 9 voy y le digo, Carlos, cariño, nos tenemos que marchar. Y Carlos se enfada. Se enfada porque quiere seguir en el parque de bolas con sus amigos. Y yo le digo, pero ¿es que no has tenido suficiente? Vaya pregunta. Y mi hijo Carlos me dice, pues no. Y entonces yo entro a racionalizar, pero hombre, Carlos, llevo 4 horas aquí esperándote, se han ido ya casi todos los padres y estoy aquí solo prácticamente. Y le intento racionalizar algo que a él ni le va ni le viene. Claro, él se echaría eternamente en el parque de bolas y es legítimo. Pero ojo, una cosa es que yo le entienda y le legitime, ¿vale? Y que no entre a racionalizar sus emociones, y otra cosa es que yo le dé una explicación, que él la tiene que acatar, porque para eso soy su padre, pero que tiene que cumplir. Entonces, le doy la explicación. Mira, cariño, son las 9 de la noche, ya es muy tarde, tenemos que ir a casa de la abuela a recoger a tu hermana, luego hay que ir a casa, hay que bañarse, hay que cenar, y mañana tenemos que volver a ir al cole. Y se puede enfadar, y es legítimo. Dejadle que vaya enfadado en el coche, dejadle que nos hable. Está en su derecho. Ahora, no os enfadéis vosotros, tenéis que tener el control. Porque si perdemos el control y provocamos a su lagartija, vamos mal. Ah, y encima te enfadas, ¿no? Encima que llevo 4 horas aquí esperando, te enfadas. Fenomenal, estupendo. No entréis. Tenéis que tener el control, tenéis que tener la autorregulación, que sé que es difícil, claro que es difícil, claro que es difícil. Os hablo desde la experiencia clínica, os hablo desde mi posición de profesor y de orientador, que también he trabajado, y os hablo desde mi posición de padre. Es decir, sé que es difícil y todos perdemos los nervios. Cuantas menos veces, mejor. Bien, y la niña que tiene miedo a los perros pequeños, a los caniches, pero que no tiene miedo a los perros gigantes. Y entonces, una vez más, saco el metro y digo, vamos a ver, ¿cómo es posible, cariño, que no tengas miedo a los perros grandes, que tienes uno tú en casa y tienes miedo? Esto no es matemáticas. Legitímale. Permíteselo. Bueno, vamos mal, ¿no? Paso. Nombrar para dominar. Cortesía de Daniel Siegel, uno de mis autores favoritos.
Dominar para dominar es una estrategia tan sencilla como ponerle nombre, identificar, catalogar, diagnosticar la emoción, que está viviendo nuestro hijo. Luis, lo que sientes ahora mismo se llama rabia. Y esto nos parece muy tonto y muy absurdo. Hombre, ¿cómo le voy a decir esto a mi hijo? Pues porque lo tiene que aprender. Porque somos analfabetos emocionales, como hablábamos antes. Y porque no sabemos gestionar nuestras emociones. Entonces, le tienes que explicar a tu hijo, porque no está codificado genéticamente, que esto que está viviendo ahora, que tiene ganas de pegar y que tiene sus brazos activos, se llama rabia. Y es normal. Y papá el otro día se sintió rabioso cuando su jefe le dijo que... Y ponerle ejemplos. Y si no, inventároslos. Rubén, ¿estás triste porque esos chicos no te dejan jugar al fútbol? Entiendo perfectamente cómo te sientes. Paso 1, legitimo. Paso 2, buscamos estrategias. Una cosa es la emoción, que tiene que ser legitimada, y un segundo paso es la conducta o el comportamiento que no tiene por qué ser legitimado. Yo no voy a legitimar que mi hijo tire escaleras abajo a su hermana. No voy a legitimar, te voy a criticar, pero la conducta, no la persona. No eres malo, no eres vago, no eres un cabrón. Te has comportado de manera errónea. Te has comportado mal, ha habido algo que no has sabido gestionar bien emocionalmente y has hecho esto. Te ha podido el impulso, no has controlado bien tus impulsos. Fomenta y permite el aburrimiento. Ayer decía Begoña Ibarrola, que me encanta la definición, el aburrimiento es la emoción de la no emoción, el vacío. ¿Me aburro? Claro. Hoy en día, con todos los estímulos que tenemos, es difícil aburrirse. Y os voy a contar algo que suelo comentar, nunca lo he comentado aquí en público, pero bueno, me voy a lanzar. Es algo escatológico, ¿no? Que suelo comentar a mis amigos, ¿no? Pero ¿os acordáis hace unos cuantos años cuando éramos más jóvenes y más pequeños de los que somos ahora, que ya somos jóvenes, cuando íbamos al baño a hacer nuestras necesidades, íbamos libres de manos? Algunos, los más intelectuales, llevaban un periódico, una revista. Hoy en día, y no creo que nadie levante la mano y que lo reconozca, hoy en día nadie va al baño sin su móvil. No quiero que digáis sí y no. Y nuestros adolescentes también se aburren. Yo tengo un ejercicio que me encanta hacer con ellos y con los adultos, que es siéntate 5 minutos sin móvil, sin radio, sin ordenador, sin nadie, 5 minutos sentado, sin nada. Puedes pensarlo en lo que quieras, no hace falta que pienses en blanco. Imposible. El 90% de nuestros adolescentes no pueden. Son 8, ¿vale, Raquel? Acabo ya. Deja que tu hemisferio derecho tome la iniciativa, claro, porque si quiero conectar con mi hijo, si quiero conectar con mi alumno, conecto hemisferio derecho, el emocional, con su hemisferio derecho. Si voy a activar mi izquierdo para racionalizar que es que el profesor de educación física le tiene manía, apañaos vamos. Y me convierto en un profe del montón, ¿vale? Entonces, activar el derecho. ¿Cómo? Pues fijaos este papá, esta historia sencilla, simple, me parece muy bonita. ¿Qué puedo hacer?, le dice este papá a su hijo. Ya lo estás haciendo. Es decir, para calmar, para devolver a la regulación emocional, a la homeostasis emocional, no es necesario hablar, por lo menos en un primer momento. No es necesario hablar. Calma emocionalmente, sin palabras, no es necesario hablar, abrazas, te haces cargo y después ya vemos posibles soluciones, ¿de acuerdo? Hay quien abraza y te reinicia. Y fijaos este niño, solo quería un abrazo. Y esto, hilado con lo que hablábamos antes, la gran cantidad de estímulos que tenemos, la gran cantidad de juguetes, de juegos. Nuestros hijos y nuestros sobrinos tienen juegos y juguetes que aún están embalados de los últimos reyes. Y muchas veces lo que más ilusiones hace del regalo es el papel. Por tanto, maneras de expresar emociones, muchas. Hablando. Una vez que ha llegado a cierto equilibrio, cuando uno está enrabietado, perdido, no puede ser. Cuando uno ha tenido un accidente, un choque con el coche y sale con ganas de pegar porque siente rabia y el otro también, ponte a dialogar, ¿no? Esperar un segundo. Yo creo que si os pegáis va a ser peor. ¿Qué os parece si...? No, separación física, punto. En ese momento está tomado por la amígdala. Secuestro emocional. Hablar, dibujar, pintar. Técnicas proyectivas. Conocéis todos, El monstruo de colores, un libro fantástico para identificar, etiquetar, reconocer mis propias emociones, el psicodrama, ¿vale? Figuras, relajación y, por supuesto, plastilina, muñecos. ¿Para qué? Para proyectar también. ¿De acuerdo? Bien, critica la conducta, jamás la persona, lo hemos dicho antes, ¿vale? Lo pasamos así un poquito por encima. Hija mía, siempre igual, lo dejas todo para el final. Eres más vaga. Peligro.
peligro porque estás creando un diagnóstico que se va a generalizar. Pero cuando dices a los padres, cuando intentas desmitificar esto de, no, es que mi hijo es un vago. ¿Por qué es un vago? Hombre, porque es que nunca quiere trabajar, nunca quiere hacer los deberes, nunca, todo ámbito académico. Y dices, oye, y cuando se trata de salir con sus amigos a ir al cine, o a ir a skate, o a ir a fútbol, no, para eso sin problema. ¿Y los videojuegos? Para eso es un lince, entonces no es un vago. Y yo no me he encontrado con nadie que sea un vago. ¿Por qué? Porque siempre hay otros ámbitos en los cuales uno se siente muy motivado y donde responde de una manera perfecta, estupenda, donde rinde muy bien. ¿Qué pasa? Que la expectativa de los padres es solo el ámbito académico. Y como solamente vale eso, pues no hay otra cosa. Oye, ¿y lo social? Claro, es que las consecuencias del boletín de notas es que no va a la extraescolar de fútbol. La consecuencia es que no sale el fin de semana y que le quito el móvil. Vale. O sea, que resulta que si yo mañana le soy infiel a mi mujer, me echan del trabajo. Y última estrategia, no le preguntes el por qué a tus hijos. Claro, porque cuando yo voy al traumatólogo porque me duele la rodilla, que ese traumatólogo, acabo de conocer ahora mismo, me pregunte, ¿pero qué ha pasado a nivel interno para que te duela la rodilla? Explícamelo, cuéntame. Pero, ¿y la articulación con el hueso es que hace...? Chico, yo qué sé. Vengo aquí porque tú eres el profesional, tú eres la autoridad y eres el que me tienes que dar la respuesta, no soy yo. Entonces, preguntarle a nuestros hijos por qué, que lo hacemos todos, es un error, solamente tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta, para intentar que cuantos menos por qué es mejor. Pero ¿por qué estás rabioso? ¿Pero por qué estás triste? Y a mí me encantaría que alguna vez, los pobrecitos míos nos dijeran, y yo qué sé, dímelo tú, que para eso eres el adulto y para eso eres el responsable. Y para eso eres el que supuestamente deberías gestionar tus emociones y también las mías. Entonces dímelo tú, yo no tengo por qué saberlo. Entonces, intentar evitar esto. ¿Pero por qué te enfadas por esa tontería? Primero, no es una tontería. Que para ti sea una tontería no entra en juego, porque no lo entra. Es una valoración desde fuera. No, es que soy su padre. ¿Y? Si para él es importante, para ti tiene o debería ser importante. No es una tontería y no le preguntes por qué. Dale una explicación. Estás enfadado porque te has peleado o ha pasado esto, o te han dado esta nota, lo que sea. Dale una explicación. ¿Pero por qué te comportas así en clases sociales? Dímelo tú, que eres la profesora. Busca, indaga. ¿Qué buscas? Soluciones fáciles, ¿no? Buscas que el paciente te diga a ti, traumatólogo, por qué le duele la rodilla. Mal asunto. Y acabo ya con una frase que leí otro día que me encantó. Es posible que nadie, ni siquiera los padres, puedan hacer completamente felices a sus hijos. Lo que sí es cierto es que los pueden hacer muy infelices. Esto nos da una información de la responsabilidad, de la importancia